Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Albert? Un gusto tenerte hoy aquí en la organización. Buenos días, un placer saludarte igual. A ver, mándenme un mensajito a los asistentes si nos están escuchando para que nos confirmen que se oye todo bien. Estamos pendientes por aquí por el chat. ¿Sí nos escuchan? Ajá, aquí está Sandra que dice que sí, que perfecto que nos escucha. Alexander, Douglas, Tatiana, Joelinda. Muy bien. Bueno, ya tenemos aquí Alexaida. Fantástico. Entonces ya tenemos aquí, como quien dice, carta blanca, que nos estamos oyendo muy bien. Bienvenidos a todos. Un placer tenerlos hoy en la jurisprudencia. Es para nosotros un gusto poder hoy pasar una mañana interesante discutiendo con nuestro encantador y muy querido Almer Belacamonte. Almer tiene muchos años siendo aliado con nosotros en la jurisprudencia y tiene una experiencia fantástica en todo lo que tiene que ver con esta área. Para los que no saben, Almer es licenciado en Administración de Recursos Humanos, especialista en gerencia de recursos humanos, trabaja todo lo que tiene que ver con administración de personal, es Master Training en PNL, tiene un libro fantástico que se llama Habilidades y técnicas para supervisar y orientar al personal. Entonces, bueno, hoy tenemos el gusto y, como quien dice, y el provecho de discutir con él este tema de la pandemia y lo que nos ha planteado como una invitación al cambio personal y organizacional. Bueno, Almer, tú eres el especialista, así que es un placer tenerte con nosotros y te escuchamos. Bienvenido. Gracias, dice, un placer de verdad. Bueno, bienvenidos a todos y un placer el poder acompañarlos en este tiempo para hablar de un tema que además es relevante, que tiene que ver con la pandemia y cómo la pandemia de alguna manera nos está invitando a cambiar. Más que invitarnos a entrar en una condición de temor, de todo lo que ha venido acompañando todo este proceso de hace 2 años, en el fondo también nos está invitando a hacer cambios importantes. Es decir, soy de los que creo que la pandemia lo que ha hecho es poner el acelerador para que cambiemos cosas, para que tomemos decisiones diferentes, para que revisemos cosas diferentes. Y obviamente esa pandemia ha generado que a nivel organizacional revisemos qué tenemos que cambiar, qué cosas vamos a tener que modificar a nivel de estructura, inclusive a nivel de los servicios que ofrecemos. Pero a nivel personal también nos está diciendo lo importante que implica revisar, oye, cuáles son las habilidades y las fortalezas que yo tengo disponibles para poder avanzar en un ambiente totalmente distinto y donde además a nivel de mercado, pues todo cambió. Es decir, si pensamos que nosotros hoy podemos vender igual que hace 2 años atrás, eso no es posible. Ya todo es totalmente distinto. El simple hecho de que ahora hacemos este tipo de conexiones vía Zoom o por cualquier otra vía, ya te está diciendo que además hay que cambiar las estrategias de comunicación. Entonces, vamos a estar hablando sobre distintos temas que están asociados a ese cambio personal. Entonces, el objetivo que nosotros perseguimos es generar un espacio de reflexión. ¿Para qué? Para que usted identifique cuáles son sus áreas de cambio y que de alguna manera la pandemia está propiciando, no solo en el ámbito personal, sino también en el ámbito organizacional. Y queremos arrancar con un video que lo vamos a utilizar como elemento de reflexión. Entonces les voy a invitar a que nos tomemos 1 minuto 45 segundos para revisar esto y entraremos en materia.
fíjense que ese video de alguna manera se parece mucho a lo que sucedió desde el momento que nos dijeron en Venezuela comenzó el coronavirus. Así pareciera que nos pararon la escalera mecánica. Y frente a esa situación no sabíamos qué hacer. Y esperábamos que alguien nos dijese, bueno, ¿y qué podemos hacer para volver a nuestra rutina normal? Y resulta que esa rutina normal, como la conocíamos, ya tiene 2 años, con una condición en la cual parecía que ya habíamos logrado un avance, hemos arrancado, pero después nos dijeron, mira, hay una nueva cepa. Y esta cepa además viene con unas características muy particulares. Es mucho más agresiva. A diferencia de la anterior, esta nueva cepa además tiende a tocar o afectar a los niños, cosa que no se daba evidentemente con la anterior. Y estamos entonces en la espera de que alguien nos ayude. ¿Y quién es ese alguien que nos ayude? Alguien que diga, tenemos la vacuna. Hay un conjunto de vacunas que están en proceso, pero todavía están en su fase experimental. Entonces, frente a esa realidad, muchas personas han decidido vivir la pandemia más desde un tema de crisis y no desde una oportunidad. El doctor Viktor Frankl, que es un médico psiquiatra de origen judío, que además le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, nos dice que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, porque no necesariamente nosotros vamos a modificar que exista o no el coronavirus, nos está diciendo que nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Almer, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo no? Que tengo rato aquí viendo, nuestra compañera Alexaida Moreno tiene el micrófono abierto y he tratado de cerrarlo. Alexaida, por favor, si puedes mutear tu teléfono, tu micrófono. Excelente. Muchísimas gracias. Okay. Almer, disculpa, continuemos. Gracias. Entonces, les decía que el doctor Viktor Frankl al final nos dice que si hay algo que ya nosotros no podemos cambiar, y estamos haciendo lo necesario, el tapabocas, lavarnos las manos, el cumplir con el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Pero no podemos cambiar que el coronavirus esté o no esté en el ambiente. Va a estar en el ambiente y no sabemos por cuánto tiempo va a estar en el ambiente. Eso lo que nos está diciendo es que ahora nos encontramos en el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Es decir, ¿qué voy a comenzar a hacer diferente? No solo para cuidarme de no ser contagiado, sino que voy a ser diferente ahora desde el punto de vista de mi trabajo, desde el punto de vista de mi dinámica familiar, desde el punto de vista de mi dinámica académica, es decir, desde el punto de vista de todo lo necesario para seguir viviendo, produciendo y desarrollando mis talentos. Es comenzar a ver esto desde una perspectiva diferente. El tema es que muchas personas ven la pandemia como una gran amenaza. Y entramos entonces en una etapa de terror, en una etapa de mucho miedo. Los indicadores mundiales están diciendo que hay 2 patologías en este momento que se han disparado muchísimo. Uno es la depresión clínica, ha aumentado en un porcentaje muy importante, y esa depresión clínica ha llevado inclusive a algunas personas lamentablemente a tomar decisiones en contra de su propia vida, pero también se ha incrementado la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad desde el punto de vista psicológico? La ansiedad no es más que pensar en el futuro. Es decir, yo no sé qué va a pasar mañana. Entonces, claro, como yo no sé qué va a pasar mañana, entro en una situación de mucho temor. Y cuando usted está bajo una percepción de amenaza frente a eso que no puedes cambiar, tu cerebro entra en un componente tal que prepara tu cuerpo para que estés permanentemente en estrés. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos frente a situaciones que vemos como amenaza, que vemos como estresante? Bueno, el cerebro se va por 2 vías, o se va por lo que llamamos un atajo, y entonces ese cerebro emite un mensaje a la amígdala, que es el gestor del miedo como emoción, y notifica la urgencia. Dice, hay una urgencia, hay una situación de peligro, y entonces hay que preparar el cuerpo para paralizarse o para salir corriendo o para mantenerme tenso durante mucho tiempo. Entonces no es raro que usted sienta
que frente a condiciones de miedo te suden las manos, tengas taquicardia, aumente la presión sanguínea. ¿Por qué? Porque la adrenalina en sangre está incrementada. Y el tema de la adrenalina en sangre incrementada es que además se convierte en una condición de vicio. De hecho, esa hormona que dispara el estrés, de acuerdo a lo que han dicho algunos neurocirujanos como el doctor Joe Dispenza, la hormona del estrés es altamente adictiva. Es decir, que en el momento en que no tengo el estrés y mi cuerpo ya está acostumbrado a eso, él va a buscar recursos para poder estresarse. Entonces, si yo estoy viendo el tema de la pandemia como una amenaza y estoy entrando a una etapa de estrés como la que mucha gente está viviendo, le va a costar muchísimo poderse estabilizar emocionalmente si no toma algunas decisiones, partiendo un poco de ese principio que veíamos recientemente del doctor Víctor Frankl. Entonces, claro, esa hormona del estrés, ¿qué hace? Prepara el cuerpo para que salgas corriendo o para que ataques, porque pudiese pasar que ataques, o para que te paralices. Y una de las cosas que se va a ver muy afectada es tu aparato digestivo. Se va a colapsar tu aparato digestivo. El índice en consulta médica de enfermedades estomacales en los últimos meses es muy alta, y una de las patologías que está surgiendo con mayor número es que la gente está refiriendo mucha acidez estomacal. Claro, tiene que ver con todo ese procesamiento que está haciendo de lo que él llama esta amenaza que está circulando y que le hemos denominado la pandemia del coronavirus. Pero hay personas donde su reacción cerebral no es por la vía del atajo, es por la vía de la autopista, es decir, es mucho más inmediato. Entonces el cerebro emite un mensaje de que hay una situación de peligro, no va a pasar por la amígdala, se va directo al tálamo para que procese rápidamente lo que está sucediendo. El córtex, que tiene que ver con esta parte superior de nuestro cerebro, analiza la información y va a activar todo lo necesario para que tengamos una emoción que se llama miedo. Y esa emoción que llamamos miedo va a generar que tu cuerpo esté en alerta permanente. Entonces, si seguimos viendo todo esto como una amenaza, fíjense las condiciones en las cuales estamos generando que nuestro cuerpo tenga que convivir. ¿Qué pasa cuando yo tengo la hormona de estrés permanentemente en mi cuerpo? Y aquí es donde está la parte peligrosa de esto. Cuando yo tengo a mi cuerpo embargado de lo que nosotros llamamos la hormona del estrés o la adrenalina, yo estoy afectando todo mi sistema de defensa del cuerpo. Estoy deprimiendo o estoy atacando mi sistema nervioso central y como consecuencia estoy atacando mis defensas personales. Si yo tengo mis defensas bajas y mi sistema nervioso central no está en las mejores condiciones, ya eso da pie para que cualquier bacteria o virus pueda entrar en mi cuerpo y afectar. Es decir, que hasta por el simple hecho de tener mi cuerpo en las mejores condiciones para defenderse, tengo que comenzar a ver la pandemia desde otra perspectiva. No la puedo seguir viendo como una amenaza, porque hay circunstancias que la pandemia ha generado en positivo. Lo que pasa es que es mucho la información negativa que nos ha llegado, que sobre eso es que me estoy parando, sobre eso es que estoy observando, yo no estoy viendo otra cosa. ¿Qué hacer entonces frente a esto? ¿Cómo hacemos para cambiar la percepción y, por supuesto, la vivencia que tengo en este instante con respecto a la pandemia? Bueno, es que definitivamente puedas ver a la pandemia de una manera como si fuese un propósito que tenga un sentido. ¿Y qué significa que tenga un sentido? El mismo doctor Víctor Frankl, en uno de sus estudios, decía que cuando hay una situación de crisis, si yo lo quiero ver con un propósito que tenga un sentido, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿qué tengo yo que aprender de esta crisis? ¿Qué me está enseñando esta crisis? ¿Y qué tendría yo que hacer diferente a partir de lo que estoy aprendiendo? Cuando yo veo esto como un reto que me está llevando a aprender cosas
el modelo de atajo del cerebro cambia. Ya el cerebro aumenta el nivel de dopamina, ya cambia la adrenalina por la dopamina. Y la dopamina es una de las hormonas que activa la condición de placer. Entonces, aumenta la neuroplasticidad y el sistema límbico se relaja de tal manera que va a preparar mi cuerpo para vivir la experiencia de crisis de una manera diferente, porque ahora decidí verla como un reto personal. Para muchos el reto personal ha sido, yo tengo que salir de este tema de la pandemia totalmente sano. Y eso es un reto. Y entonces se pone objetivos y se pone metas sobre cómo se va a cuidar, qué va a ser diferente. Hay gente que ha establecido que como propósito ha decidido hacer cambios de vida. Inclusive, si no hacía ejercicio, ahora hace ejercicio. Si antes no comía muy sano, ahora come sano. Porque decidió que la pandemia le está dando la oportunidad de retomar el control de su salud que antes no lo tenía. Quizás por su dinámica laboral, su dinámica diaria, etcétera, etcétera. Entonces, esa dopamina genera una especie de ilusión ante la expectativa de que yo voy a conseguir una recompensa, de que yo voy a alcanzar un objetivo. Y el objetivo, como les decía al principio, puede ser, yo voy a salir de esta pandemia totalmente sano. Y los padres y las madres pudiesen decir, bueno, mi objetivo es garantizar que mis hijos no sean afectados en ningún momento por el coronavirus. Ese es un propósito que tiene un sentido total. Y como lo estoy viendo como un elemento que está ligado a un objetivo, siempre estoy pensando, aunque sea inconscientemente, en la posibilidad de una recompensa. Cuando nosotros pensamos en recompensa, que puede ser un simple reconocimiento, ojo, no necesariamente es una recompensa de carácter monetario, esa condición de recompensa activa mi lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el responsable de las decisiones ejecutivas que usted toma en la vida. Cuando alguien tiene atrofiado el lóbulo frontal por alguna circunstancia en particular, que puede ser por carácter congénito o como consecuencia de un accidente, ya tú no entiendes lo que son los riesgos. Ya tú no tomas decisiones adecuadas porque no mides los riesgos de las acciones que vas a ejecutar. Un ejemplo de eso, para que podamos entender de manera mucho más específica cómo funciona el lóbulo frontal, una de las razones por las cuales el adolescente no mide los riesgos ante las decisiones que toma, e inclusive de por qué puede contradecir la figura de autoridad, es porque su lóbulo frontal no está desarrollado. Y la neuroplasticidad nos dice que el lóbulo frontal se desarrolla a partir de los 21 años de edad. Por eso es que en algunos países, inclusive, la licencia de conducir solamente se le otorga a los que son mayores de 21 años, no antes de esa edad. ¿Por qué? Porque saben que su lóbulo frontal no está en las mejores condiciones para entender los riesgos de las decisiones que toma. Entonces, cuando yo veo la situación que estoy viviendo como un propósito con un sentido específico, yo estoy generando que mi lóbulo frontal comience a preparar mi cuerpo para ejecutar acciones que van ligadas a alcanzar un objetivo. Y por eso es que la invitación que nosotros hacemos aquí es que, más que seguir viendo a la pandemia como una crisis, ¿qué pasa si ahora comenzamos a fijarnos objetivos que me permitan más bien aprovecharme un poco de la condición de la pandemia para hacer otras cosas en pro de mí, en pro de mi familia, en pro de la organización, en pro del ambiente en el cual yo me desenvuelvo? Y para eso tengo que ponerme un objetivo que además yo lo pueda medir, que yo pueda definir, ver a nivel de indicadores cuáles son las mejores decisiones que puedo seguir tomando en pro de ese objetivo. Entonces, fíjense que el simple hecho de yo ver la pandemia de una manera distinta, o la sigo viendo como una amenaza, o la sigo viendo como un propósito con sentido, me cambia totalmente la percepción. Y al cambiarme la percepción, yo reduzco la posibilidad de mantenerme en condiciones de estrés, en condiciones de ansiedad, pero además fortalezco el sistema inmunológico.
Fíjense que cuando lo vemos como amenaza, yo hago un efecto negativo en el sistema inmunológico. Aquí hago un efecto totalmente contrario del sistema inmunológico. Aquí más bien lo pongo al servicio de las acciones que voy a tomar para alcanzar los objetivos que me estoy planteando. Entonces, bajo ese esquema, es un cambio de percepción lo que nosotros estamos trabajando. El libro del doctor Viktor Frankl, que les recomiendo, que se titula El hombre en busca de sentido, nos plantea tres cosas muy importantes que son fundamentales para comenzar a ver la crisis como un propósito con sentido o como una oportunidad. Él nos dice que frente a situaciones de crisis hay tres cosas que son impactantes. Y para poder entender un poco el por qué Frankl llega a esta conclusión, tenemos que revisar rápidamente la biografía de este personaje. Como les decía, es un médico psiquiatra de origen judío que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Él duró 3 años en un campo de concentración nazi detenido. Perdió todo, perdió su familia, su esposa, sus padres murieron. Y, por supuesto, ya estando en un campo de concentración, él simplemente era un número de reclusos. Él no era un médico reconocido ni nada por el estilo. Y Frankl decidió que él tenía un propósito estando en un campo de concentración. Su objetivo era garantizar salir vivo de ahí. Pero en la medida que fue avanzando, se dio cuenta que su objetivo se podía ampliar. Y era establecerse el objetivo de aprender algo de esa experiencia. Y uno se pudiese preguntar, ¿cómo alguien que está en un campo de concentración va a preguntarse cuál es el objetivo de lo que yo tengo que aprender aquí? No es tan fácil verlo, ¿no? Pero él decía que si yo me pongo el objetivo de garantizar que yo voy a salir vivo de aquí y que yo tengo que aprender algo, eso lo llevó a un tercer objetivo adicional. Es que lo que él aprendiera le iba a servir para transmitírselo a otros. Y eso permitió que Frankl inclusive escribiera este libro, donde él explica de una manera muy objetiva, además sin ninguna señal de rencor, cómo fue su experiencia en un campo de concentración nazi. Y le permitió crear una metodología psiquiátrica, pero que también se utiliza en psicología clínica, que se llama logoterapia. Logos viene de objetivo o propósito. Por lo tanto, la logoterapia es un método que te permite conectarte con tu propósito de vida. Y él se dio cuenta, como científico al fin, que quienes más rápido morían en un campo de concentración eran las personas que habían perdido el propósito de vida. Es decir, se habían rendido. Habían dicho, aquí no hay más nada que hacer. Y ya él pronosticaba con mucha facilidad quién iba a morir más pronto. Entonces él decía, hay 3 tipos de condiciones que influyen en nuestro propósito de vida. Uno, la libertad de voluntad. Tú eres capaz de tomar tus propias decisiones. Por lo tanto, tú decides si sigues viendo la pandemia como una amenaza o si la ves como un propósito. Es una decisión que está ligada a tu libertad de voluntad. El otro elemento es la voluntad de sentido, es la percepción del componente exterior y la forma de cómo lo estoy calificando. A mediados de 1960 entra en psicología 2 conceptos que refuerzan lo que Frankl decía a mediados de los años 47 y 45. Existe lo que se llama el locus de control externo y el locus de control interno. ¿Qué es el locus de control externo? Cuando yo le asigno la responsabilidad a lo que estoy viviendo a todo lo que está afuera. Entonces, alguien que está bajo la condición del locus de control externo pudiese decir, es que nosotros estamos viviendo esto por culpa de la pandemia. Y cuando yo me paro en la condición de locus de control externo, yo puedo entrar en una condición de víctima que no me permite ver posibilidades de acción. Es decir, que voy a comenzar a ser diferente. Y entro en una condición adicional que me lleva a la desesperanza. Distinto es cuando alguien
en vez de tener desarrollado el locus de control externo, tiene el locus de control interno. ¿Qué significa el locus de control externo? Interno es que yo, frente a la realidad que estoy viviendo, ahora decido que yo puedo tener algo de responsabilidad y que yo puedo hacer cosas diferentes que me permitan avanzar frente a la situación, aunque sea de crisis. Entonces ahora decido establecerme un plan de acción, a establecer un objetivo diferente, a definir nuevas metas, a inclusive decidir, bueno, mientras exista la pandemia, entonces yo me inscribo en Udemy, en los distintos cursos que tiene o en las distintas conferencias que tiene, porque yo me voy a preparar. Yo voy a aprovechar la pandemia más bien para actualizarme, para preparar. O yo voy a aprovechar la pandemia para hacer ejercicio. O voy a aprovechar la pandemia para conocer más a mi familia, para convivir ahora más con mis hijos, para conocer más a mi pareja, para fortalecer la relación. Es decir, eso es una condición de locus de control interno. Y bajo esa premisa, que tiene mucho que ver con la psicología conductista, y la psicología conductista está muy relacionada con el principio del reforzamiento o del castigo y la recompensa, para verlo de manera mucho más sencilla. El principio de esa psicología conductista nos dice que alguien que tiene mayor posibilidad de desarrollar el éxito en su vida son las personas que tienen totalmente desarrollado el locus de control interno. Lo que tienen el locus de control externo como premisa, generalmente no alcanzan las metas. Porque acuérdense que siempre están como que echándole la culpa de lo que vive a lo que está pasando afuera. Pero el tercer principio que Frankl se dio cuenta es que si yo quiero avanzar y yo quiero comenzar a ver las situaciones de crisis desde otra perspectiva, es que yo soy el que tengo el propósito de elegir y de ponerle a la vida un nuevo sentido. Y es el sentido de lo que yo quiero alcanzar. Entonces, para mucha gente, cuando tú le preguntas cuál es tu propósito de vida, te dicen mis hijos. Perfecto. Eso quiere decir que trabajan, viven, se mueven, se comunican por sus hijos. Ese es su propósito de vida. Hay personas que le preguntan, ¿y cuál es tu propósito de vida? Seguir creciendo como ejecutivo en la organización. Perfecto. Es decir, tiene un elemento motivador que le permite tener un foco sobre qué vivir y cómo vivir. Entonces, el comenzar a ver la pandemia como una oportunidad, como un propósito con sentido, es pintarle un elemento importante de propósito de vida. Por lo tanto, yo decido vivir esto de manera distinta. Y es tu decisión particular. No es de más nadie, es tu decisión particular. No es del Ejecutivo Nacional, no es del vecino, no, es tu decisión particular. Ahora, esto nos permite reforzar lo que de alguna manera Michael Melamed también nos ha dicho. Un muchacho venezolano, psicólogo, que tiene la característica de ser un personaje que tiene un control del locus interno muy bien desarrollado. Quienes conocen a Michael saben que su nacimiento fue muy duro. Su pronóstico médico es que este muchacho no iba a poder desarrollarse. Y frente a todas esas adversidades, él decidió ser un motivador de vida. Ese fue el propósito que él estableció. Frente a una crisis que tiene que ver con condición motora, etcétera, etcétera, él no lo vio como crisis, lo vio como una gran oportunidad. Y por eso es que él nos dice, y aprendí a no tenerle miedo al dolor, siendo solo una parte más de camino al logro. Esa es una manera práctica de entender el locus de control interno, pero también es una manera práctica de lo que significa
que frente a una crisis, si yo cambio el propósito de vida, puedo llegar muy lejos, puedo tener una visión distinta, puedo cambiar mi percepción, que al final es la que va a influir en todas las reacciones, inclusive biológicas, que tú vives. Es el cambio de propósito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Seguimos entonces? Sandra nos pregunta, ¿vida con propósito o propósito de vida? Puedes llamarlo vida con propósito. El propósito de vida más bien es un concepto que te ayuda a preguntarte qué es lo que me está moviendo a avanzar, qué es lo que me está moviendo a definir una nueva forma de ver el mundo, de vivir las experiencias y de aprender de él. Puedes perfectamente llamarlo de las dos formas. Ok. Pero todo cambio nos lleva definitivamente a una situación incómoda, de crisis. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estábamos estables. Si recordamos el video, ellos iban por su escalera muy tranquila, pero en algún momento la escalera se paró. Y cuando vemos que las cosas nos están afectando, es lógico que entremos en miedo. Existe lo que se llama la resistencia al cambio. ¿Y la resistencia al cambio qué es? La resistencia al cambio no es más que la percepción de que hay una situación que es amenazante y que frente a eso yo no avanzo. Puede ser que hasta me paralicen totalmente. Y psicológicamente hay 3 razones por las cuales la gente tiene resistencia al cambio. Hay una razón económica. Bueno, cuando veo que esa situación está afectando en negativo mi bolsillo. Hay una razón netamente psicológica, que es cuando esta situación me está llevando a tener que hacer cosas de las cuales yo creo que yo no sé hacerlo. El simple hecho de que para mucha gente ahora tú le digas, bueno, métete en Zoom, que vamos a hacer una conferencia por Zoom. Al principio para mucha gente esto era muy traumático. ¿Y cómo hago para que, cómo sé yo que me están escuchando? ¿Y cómo sé yo que me están viendo? ¿Y cómo hago yo para entrar ahí? Claro, porque eso es nuevo. Es lógico que tengas algo de resistencia. Porque estás bajo el esquema de pensar, yo tengo o no tengo la habilidad para hacerlo. Pero hay una tercera razón que es de carácter social. Que es cuando yo tengo que quizás convivir con otras personas una situación en particular que antes yo no hacía. Por ejemplo, véanlo desde el punto de vista empresarial. A lo mejor antes yo era el gerente de recursos humanos de una empresa X, pero ahora soy gerente de recursos humanos de una empresa Y. Pero yo no conozco a nadie ahí. Entonces yo tengo que comenzar a entender la dinámica de cómo se socializa en esa nueva empresa y en esa nueva área. Entonces al principio voy a tener resistencia porque es algo nuevo para mí. Entonces la pandemia fue nuevo para todo el mundo, incluyendo los médicos. Los médicos están aprendiendo ahorita. En la universidad no veían coronavirus, eso no existía. Y por eso es que al principio no tenían muy claro si esto era una especie de gripe sencilla, común, o había otra condición, porque además entonces el coronavirus comenzó a mostrar síntomas que son muy parecidos a otras patologías. Cómo es que afecta a los pulmones, cómo es que aparentemente ahora también puede tener un tema cardíaco, cómo es que al final el paciente, si se recupera, entonces queda con una especie de apatía por un tiempo importante. Es decir, ya su velocidad de pensamiento es distinta. Es decir, todo eso es totalmente nuevo, inclusive para los médicos. Entonces, frente a las situaciones de miedo que están estrechamente ligadas a la incertidumbre, lo primero que voy a hacer como conducta, y esto es además muy biológico, es resistirme al cambio. Ah, pues tú me estás moviendo el piso.
eso que hemos llamado el estado de confort. Y todo lo que pasa a mi alrededor lo veo como una amenaza. Entonces siento que esto es un caos, esto no avanza. Y mucha gente está viviendo la condición de la pandemia como un caos. Siente que no avanza. Que hasta ahora, bueno, sí, surgieron algunas vacunas, pero cuando empiezan a escuchar las noticias de que pareciera que algunas no funcionan, que la efectividad no es la esperada, entonces entra en una desilusión total. Pero cuando yo cambio la percepción porque le pongo un propósito distinto a mi vida a partir de la crisis, yo puedo transformar mi pensamiento. Y al transformar mi pensamiento, puedo adelantar mi proceso de aceptación de la realidad para hacer nuevas cosas, para integrar esa nueva realidad con nuevas habilidades, con nuevas actitudes y desarrollar una nueva confianza que me permite seguir adelante. Entonces, sí, todos definitivamente en esta curva hemos pasado por distintas etapas. Pero cuando tú desarrollas el concepto del propósito de vida, tú aceleras rápidamente el proceso de transformación. Y le das una visión distinta a tu vida personal, pero también a tu vida organizacional. Porque las empresas también han vivido exactamente lo mismo. Hay muchas organizaciones que han tenido que hacer reestructuraciones frente a esta realidad. Pero hay otras organizaciones que en el momento que hicieron la reestructuración, inclusive obtuvieron mayores ganancias que cuando estaban en lo que llamábamos la condición normal. Frente a esta realidad, hay un elemento muy importante, de que la pandemia definitivamente nos han enseñado cosas. Lo que pasa es que, como les decía, es mucho más el bombardeo de información negativa que de información positiva. Por eso es que el cambio de percepción te ayuda a ver las dos, como decir, las dos caras de la moneda. Una de las cosas que la pandemia nos ha enseñado es que por su ausencia hemos tomado conciencia de lo importante que es una caricia, una sonrisa, un abrazo. Y para nosotros venezolanos, que además tenemos una característica de ser muy kinestésico, el que ahora nos digan, tú tienes que tener distancia social, ponte a 1,5 metros, casi que tienes que andar con 1 metro para medir si estás a la distancia adecuada. Y no puedes ahora abrazar, y no puedes ahora acariciar, y tienes que tener un tapaboca, etcétera, etcétera. El hecho de que eso ahora no lo podemos hacer, ya nos ha llevado a evaluarlo de manera más positiva. Ahora sí nos damos cuenta de lo importante que es eso. No solo por la interacción, sino que la caricia es un indicador para nosotros de qué tan importante es la otra persona a quien estamos saludando o con quien estamos compartiendo. La pandemia nos ha llevado a conocer y potenciar las relaciones con nuestra familia. Había muchas familias que no se conocían. Y la pandemia, ¿qué te llevó? A quedarte en casa. Y el quedarme en casa implica convivir con mi esposa, convivir con mis hijos, las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana. Y eso nos llevó a conocernos, porque habían cosas que probablemente en la dinámica cotidiana no conocías de tu familia. Por supuesto, eso también ha llevado a que se incrementen algunas otras cosas que no son muy favorables. Por ejemplo, en el primer trimestre de la pandemia en China, los indicadores reflejan que se activaron alrededor de 4,000 solicitudes de divorcio. Y uno pudiese decir, bueno, ¿y ese divorcio es culpa de la pandemia? No. Esas relaciones probablemente ya no venían bien. Pero el tener que convivir las 24 horas del día, lo más seguro es que aceleró el proceso. Pero también es muy negativo escuchar que también se ha incrementado el índice de maltrato a los niños y de maltrato a la mujer. Y uno pudiese decir, ¿y eso es culpa de la pandemia? No, siempre había pasado.
El tema es que ahora está evidente. Entonces, en algunas familias, la pandemia lo que hizo fue acelerar a descomponer lo que se estaba descomponiendo ya, pero también ha puesto a la familia, y en buen porcentaje también, a revisarse, a fortalecerse, a mejorar su comunicación, a mejorar su relacionamiento diario, a su compartir. La pandemia también nos ha llevado a adquirir nuevos conocimientos. Y uno de los conocimientos más importantes que hemos adquirido es lo digital. Mucha gente hasta ahora lo digital era su teléfono, pero es que ahora está metido en Zoom, en otras de los distintos portales que hay disponibles. Y ha desarrollado una competencia digital que no tenía. A reconocer lo importante de la solidaridad, de lo importante de ser solidario, de cómo puedo apoyar al otro, porque al final cuando yo apoyo al otro también me estoy apoyando yo. A cuidar nuestra salud en términos generales, ya no solamente porque quiero evitar un contagio del coronavirus, sino ahora estoy cuidándome y cuidando a mi familia. A darnos cuenta de nuestra propia resistencia al cambio y que sí podemos hacer las cosas si somos capaces de reinventarnos. ¿Y de reinventarnos a partir de qué? A partir de las habilidades, a partir de las fortalezas que tengo. A conectarme nuevamente con lo natural. En Venezuela tenemos una condición ahora de 2 semanas de restricción y una semana flexible. Pero cuando tú ves que se activa la semana flexible y te paras muy temprano, vas a ver muchísima gente en los parques, trotando, haciendo deporte, disfrutando del medio ambiente. Cosas que tu dinámica anterior probablemente no te lo permitía. Identificar que dependemos uno de otros. Es decir, si hay algo que el coronavirus nos está diciendo desde hace un buen rato es, si yo me cuido, te cuido, y si tú te cuidas, me cuidas. Eso es depender del otro. En el ámbito laboral, la pandemia está enseñando a las organizaciones a revisarse, a modificar y adaptar sus procesos de trabajo. Y ahora tengo que trabajar a distancia. Ya no necesariamente voy a la oficina. Es un proceso de trabajo distinto, donde inclusive hasta el liderazgo cambió y me lo está enseñando la pandemia. A fortalecer las relaciones en pos de un verdadero trabajo en equipo, porque aunque no estamos todos juntos en la oficina, cada quien está haciendo su esfuerzo para alcanzar un objetivo en pro de todos. Pero también la pandemia, y Venezuela tiene un indicador altísimo de esto, nos ha permitido darnos cuenta de que somos capaces de emprender. Es decir, usted hace un estudio sencillo, una encuesta sencilla, con 10, 20 personas, y yo le puedo garantizar que más del 70%, por lo menos algo está vendiendo. Es decir, la dama que tiene la habilidad y la destreza de hacer ropa interior, te garantizo que la está vendiendo. O el que hace una torta extraordinaria o pan extraordinario, te garantizo que lo está vendiendo. Es decir, se dio cuenta que tiene una capacidad para emprender y que quizás hasta ahora tenía un enorme miedo para hacerlo. Ahora, ¿cómo está afectando la pandemia a las organizaciones? Bueno, la realidad es que todas las empresas se han visto en la necesidad de aplanar sus estructuras. Y aplanar sus estructuras es que ahora, pues, probablemente tengo que tener menos gente y lo que hacían 2 personas, ahora lo hace una. Han tenido que fusionar cargos definitivamente, porque, bueno, la pandemia también sabemos que en algunas organizaciones y un porcentaje alto, bueno, lo ha afectado económicamente. Eso no lo podemos negar. No tienen los mismos ingresos, es decir, mantener la misma plantilla ya no es posible.
y probablemente hay un área de su negocio que ya no es funcional en este momento. Entonces, por eso han tenido que fusionar cargos, han tenido que aplanar la estructura, han tenido que revisar sus procesos productivos y sus procesos operativos. Colocarle la lupa ahora cómo reduzco los costos y diseñar planes de ahorro. Diversificar los servicios. Y ahora no me puedo centrar en un solo servicio. Conozco muchas empresas, inclusive droguerías, que de hace un tiempo ahora no solamente distribuyen productos médicos, es que ahora están distribuyendo productos de limpieza, porque no solamente con el producto médico lograban obtener lo necesario para mantener operativa la organización, para pagar nómina y para generar algún beneficio, sino que eso se ha visto mermado y ha tenido que cambiar a otra cosa. Y en nuestra realidad venezolana, con un país además con una hiperinflación, la diversificación es lo único que estratégicamente hablando puede garantizar que una organización se mantenga viva en el tiempo. Por lo tanto, muchas empresas han tenido que revisar y qué otra cosa puedo hacer con la infraestructura que tengo, con el talento humano que tengo, con la capacidad gerencial que tengo. Es decir, ha tenido que sentarse a pensar y cómo lo hago, cómo puedo hacer cosas diferentes. Pero también lamentablemente han tenido que disminuir su plantilla. Eso es innegable. Eso es una realidad que la pandemia ha generado mundialmente. Es decir, no es que está pasando solamente en Venezuela. Pero también muchas empresas han visto la oportunidad para trabajar en sus debilidades para reducirlas y mantenerse en el mercado. Estratégicamente se han sentado a revisar, oye, ¿dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras amenazas? ¿Y cuáles son las oportunidades? Es decir, la famosa matriz DOFA. Estratégicamente se han sentado a hacer ese trabajo para que a partir de ahí trabajar en lo que es estratégico para mantenerse en el mercado, para seguir creciendo con una estructura distinta de negocio. Han tenido que diseñar estrategias para fortalecer sus equipos de trabajo. Recuérdense, ya no estamos trabajando todos en las oficinas, ahora estamos a distancia. Es una dinámica distinta. Tengo que desarrollar habilidades distintas. Se han visto en la necesidad de potenciar el liderazgo para el manejo del cambio, aplicando el principio 2 y el método F. ¿Qué significa el principio 2? El principio 2 es un acróstico de 3 hormonas que la neurociencia ha venido reforzando en el tiempo lo importante que es desarrollar esto. 2 significa dopamina, oxitocina y serotonina. La dopamina es una de las hormonas que genera que yo inclusive pueda idealizar un proyecto o idealizar mi trabajo. Entonces, un líder que es capaz de activar la dopamina en su gente es capaz de llevarlo casi que a una condición de enamoramiento con su trabajo, con su tarea, con lo que hace. Porque lo lleva a trascender, lo lleva a pensar que lo que yo hago va mucho más allá, que yo beneficio a mucha más gente con lo que yo hago. Oxitocina es la hormona de la fidelidad. Alguien que tiene la oxitocina alta no se quiere ir de esa empresa. Es más, no va a estar metiendo su currículo o actualizando su currículo en los portales para eso. No. Porque él ama su organización. Porque él se siente fiel a esa organización. Porque él quiere ser fiel a esa organización. Y la serotonina es la hormona que genera una sensación de placer porque estoy donde estoy. Es decir, porque estoy trabajando donde estoy trabajando. Alguien que tiene fortalecido el 2, dopamina, oxitocina y serotonina, es alguien que tiene un amplísimo compromiso con la organización. Pero para que eso se dé, el líder tiene que aplicar permanentemente el método F, que es escuchar con atención, que es fortalecer el autoestima, y la última es
es estimular la participación. Es decir, yo ahora tengo que ser capaz de escucharte para entenderte, no para responderte. Tengo que ser capaz de tener habilidades para fortalecerte la autoestima, para recordarte cuál es el propósito de vida que tienes, inclusive desde el punto de vista organizacional, pero también para estimularte la participación a la hora de tomar decisiones, a la hora de corregir situaciones, a la hora de afrontar los conflictos. Y las empresas también se han visto la necesidad de diseñar estrategias para identificar las necesidades e inquietudes de los trabajadores. Las encuestas, el fortalecer el líder para que aplique el método F, es una forma de hacerlo. Han adoptado ya el teletrabajo, no le queda otra. Venezuela, yo soy de los que pienso que pronto va a tener que legislar sobre esta materia. Pero también hay organizaciones que están formando a su personal en habilidades digitales, en competencias para la vida, porque ahora como yo trabajo en mi casa, yo tengo que desarrollar habilidades que me permitan la convivencia sana, aunque tenga que trabajar en casa. Porque yo ahora tengo que aprender a decirle a mis hijos, hijo, ahorita no te puedo atender, déjame salir de una reunión y con mucho gusto te atiendo. Y tengo que desarrollar habilidades para eso, no crean que es tan fácil. Hay que desarrollar la habilidad, pero también tengo que decirle a mi pareja, mi amor, de tal hora a tal hora no voy a poder atenderte, nos vemos a las 12 del día porque tengo un compromiso laboral. Es decir, yo tengo que aprender a llegar a acuerdos de convivencia que me permitan dos cosas, alcanzar mi objetivo laboral, pero también mantener la convivencia sana con mi pareja, con mis hijos. Y por supuesto a desarrollar competencias de emprendimiento. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo que me genere un ingreso adicional, sin necesidad de yo irme de la empresa, por ejemplo, pero que me genere un ingreso adicional para activar mi calidad de vida, para mantener mi calidad de vida, para proyectar mi calidad de vida? Todo eso es posible. Entonces las organizaciones que han detectado esto han dicho, definitivamente tenemos que darle herramientas y están invirtiendo en la formación de la gente, porque sabe que eso tiene un retorno importante. Un retorno que generalmente se traduce en ese compromiso con la organización. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Douglas David nos dice, también muchas cerraron sus puertas. Sí, también muchas cerraron su puerta. No solo por el tema de la pandemia, es porque además, en el caso nuestro, esta hiperinflación definitivamente ha golpeado a muchas organizaciones y su músculo financiero pues ya no les permitió mantenerse activa. En el caso venezolano, la pandemia se sumó ya a una crisis económica importante. Entonces, nosotros hemos tenido que ser resilientes casi que obligados. Es decir, hemos tenido que desarrollar la capacidad de salir de la adversidad, de aprender de ella, para comenzar a hacer cosas diferentes y avanzar. Ahora, la pregunta es, si ya tengo claro que puedo ver la pandemia como una oportunidad, porque le estoy estableciendo un propósito con sentido, es importante que yo ahora aprenda a identificar mis potencialidades para no solo adaptarme al cambio, sino aprovecharlo. Y hay una estructura de preguntas que hemos diseñado desde el coaching como herramienta que nos está ayudando y está ayudando inclusive a las organizaciones a revisar cómo puedo yo aprovechar todo esto. Y la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿cuáles oportunidades observo como resultado de este cambio? Y esto es una pregunta que tienes que hacerte no solo en tu vida personal, hazlo en la vida organizacional. A lo mejor tu empresa ha tenido que fusionar puestos de trabajo, ha tenido que modificar algunos procesos. Comienza a observar qué oportunidades hay ahí.
de las cuales tú puedes participar. ¿Cómo te defines tú frente al cambio? Porque la definición que tú tengas frente al cambio es lo que te va a llevar o a que avances o que te quedes en el camino. Si yo frente al cambio me defino como alguien que puedo ser flexible y ágil para adaptarme y ver oportunidades, seguro que vas a poder avanzar. Porque tienes lo que llamábamos hace rato el control, el locus de control interno. Pero si yo me defino como alguien que frente al cambio yo creo que no tengo las habilidades, que esto más bien va a ser catastrófico para todo el mundo, lo más seguro es que te vas a quedar en el camino porque estás en el locus de control externo. Pero después tienes que preguntarte, ¿con cuáles habilidades o destrezas yo cuento? Las habilidades tienen mucho que ver con el uso del pensamiento, es más intelectual. Y la destreza tiene mucho que ver con que para realizar una tarea lo que predomina es la parte motora de mi cuerpo. Por ejemplo, un carpintero es un diestro. Entonces, ¿con qué habilidades cuento? ¿Y qué destrezas tengo disponibles? Si lo quiero ver como personal, resulta que yo sé de mecánica. ¿Qué pasa si yo comienzo a ofrecer mis servicios de mecánica a lo mejor los fines de semana? O la dama que sabe hacer unas tortas extraordinarias. ¿Qué pasa si las comienza a ofrecer? Y hasta ahora no lo hacía. Pero la gente sabe que lo hace muy bien. ¿Qué necesito para ponerlas en práctica? Y muchas veces la gente nos dice, bueno, es que me hace falta recursos. ¿Estás segura que te hace falta recursos? O pudieses utilizar lo que tienes disponible. Por ejemplo, las redes sociales. ¿A quiénes beneficiaría si la pusieras en práctica? No solo te pregunte a quién, si te vas a beneficiar tú, ¿a quién afuera vas a beneficiar con eso? ¿Cómo yo puedo aprovechar esas habilidades o destrezas para emprender? Y ojo, el emprender no significa que yo me tengo que ir de la empresa. Yo puedo estar emprendiendo y sigo estando en la organización. Puedo perfectamente hacerlo. Pero aquí viene una pregunta potencial muy importante. ¿Qué es lo que me lo impide? Si ya sé que tengo habilidades, que tengo destreza, que puedo hacer cosas diferentes, que tengo la agilidad para cambiar, ¿qué me lo impide? Y aquí yo te llevo a que reflexiones sobre cuáles son las creencias que tú tienes a la hora de querer avanzar en proyectos nuevos. Porque lamentablemente nuestras creencias limitantes afectan de tal manera que no nos permiten avanzar. Y puedes tener un enorme potencial, pero no lo sacas a flote porque hay algo que te frena. Y ese algo que te frena es una vocecita que te dice que no lo puedes hacer. ¿Qué me hace falta para emprender? Probablemente una habilidad adicional para un área específica. A lo mejor sí sé hacer las tortas, pero yo no sé cómo publicar eso en las redes sociales. Ah, bueno, necesito eso. A lo mejor necesito un capital pequeño. Si lo quiero ver entonces desde el punto de vista personal, ¿qué pasa si en mi ambiente familiar me pongo de acuerdo con mi familia? Mira, vamos a invertir entre todos y hagamos una primera torta, a ver cómo nos va y vamos desarrollando. Es decir, es comenzar a ver qué opciones tengo para poder obtener el recurso que me haga falta. Y la pregunta no es fundamental. ¿A partir de cuándo yo voy a poner en marcha mi emprendimiento? Cuando yo veo esto, fíjense que si revisamos y analizamos las 9 preguntas, nos está llevando a que veamos la pandemia no como una amenaza, sino que lo veamos ahora como una oportunidad de la cual ahora le estamos poniendo un propósito totalmente diferente. Y estas mismas preguntas son válidas para las organizaciones, con algunos ajustes, pero son totalmente válidas las 9 para las organizaciones. Ahora, si yo tengo ya esto desarrollado, muchas personas nos dicen, mira, yo he trabajado en esas 9 preguntas y tengo proyecciones bien importantes de lo que puedo comenzar a hacer muy pronto. Pero hay algo que me está afectando.
emocionalmente todavía me siento impactado, me siento que estoy frenado. Entonces aquí cuando entra un método que nosotros llamamos los 9 pasos para administrar las emociones. Las emociones todas son necesarias. Las emociones son de carácter biológico. Las emociones duran poco tiempo. Y hay 5 emociones básicas. Y quienes no han visto la película Intensamente, los invito a que la vean, porque van a ver cómo se comporta cada una de estas emociones. Y para nosotros recordar rápidamente las 5 emociones, utilizamos el acróstico MARTA. M de miedo, A de alegría, R de rabia, T de tristeza y la última A es el asco. Pero resulta que los seres humanos, además de las 5 emociones, gozamos de algo que se llama sentimientos. Y los sentimientos son de pensamiento. De hecho, las emociones están en el lóbulo, más que en el lóbulo, está en el cerebro límbico, y los sentimientos son del neocórtex, es decir, de nuestra parte superior de nuestro cerebro, y buena parte de ellos están en el hemisferio izquierdo. Es decir, que cuando estamos en sentimiento, yo estoy en pensamiento. Un ejemplo de sentimiento es preocupación. Cuando alguien dice yo estoy preocupado, eso es un sentimiento, eso no es una emoción. Las emociones son las que hemos dicho: miedo, alegría, rabia, tristeza, asco. Pero los sentimientos también pueden impactar en las acciones que ejecutemos. Pregunta hasta aquí para poder entrar en el protocolo de los 9 pasos. ¿Alguna duda? Estoy atento a sus preguntas antes de entrar en el protocolo. Bueno, al parecer todo está muy claro. Ok. Entonces, este protocolo tiene la ventaja de que te lo puedes aplicar tú. Y mi recomendación es que tomes lápiz y papel y comiences a responder estas preguntas. Pero también tiene la ventaja de que se lo puedes aplicar a otro. Y para los que son jefes, se los recomiendo. Es un recurso muy poderoso. La primera pregunta que hay que hacerse es: ¿cuál es la situación? Yo voy a poner un ejemplo que muchos probablemente lo hemos vivido y que va a permitir ilustrar rápidamente este protocolo. Supongamos que yo tengo un vuelo para Barquisimeto a las 11:30. Pero la línea aérea acaba de notificar que el vuelo va a tener un retraso de 1 hora. Entonces, ¿cuál es mi situación? Que yo tenía un vuelo para 1 hora específica y va a salir con un retraso de por lo menos 1 hora. Segunda pregunta que debo hacerme: ¿yo eso lo estoy suponiendo o es una situación real? ¿Por qué la pregunta si lo estoy suponiendo? Porque hay personas que están preocupadas o están en una emoción a partir de suponer cosas, no a partir de una realidad. Y en coaching ya sabemos que cuando alguien te dice: es que yo siento, es que yo pienso, es que yo considero, no está en raciocinio, está en emoción o en sentimiento. Y en la mayoría de los casos está suponiendo, no tiene evidencia real en mano. Entonces hay que preguntarle: ¿eso tú lo estás suponiendo o eso es real? En el ejemplo que estoy poniendo, digamos que es real. Porque yo te puedo decir, demostrar: mira, yo tengo un pasaje que dice que yo debo salir a las 11:30 y acaban de decir que voy a salir a las 12:30. No voy a salir puntual. Perfecto. ¿Cómo me afecta esa situación? Bueno, con el simple hecho de que yo tenía una actividad planteada en Barquisimeto a la 1 de la tarde y ya yo no voy a llegar a la hora. Ya eso me cambió la agenda del día.
¿qué siento en mi cuerpo con dicha situación? Y esta pregunta es muy importante porque para nosotros poder desarrollar la habilidad de la inteligencia emocional, uno de los principios de la inteligencia emocional es que yo tengo que saber reconocer en qué parte de mi cuerpo se activan las emociones o las comienzo a sentir. Y generalmente, ¿dónde las siento? En la zona visceral del cuerpo, el abdomen, el pecho. Las emociones no se sienten ni en la mano ni en la cabeza, no, es en la zona visceral. Entonces, ¿qué siento en mi cuerpo con dicha situación? Y ahí yo voy a poder decir, oye, me siento que estoy presionado, que estoy... Y ahí va a salir la emoción y además que estoy molesto porque no es posible que si yo tengo un pasaje para una hora, ¿cómo es que yo voy a salir más tarde? Entonces, hasta la pregunta 4, yo estoy entrando en tu cerebro límbico, que es el de las emociones. Pero yo necesito entrar en tu cerebro neocórtex, que es el de el raciocinio. Y empiezo a preguntarte o a preguntarme, ¿yo tengo alternativas para cambiar la situación? ¿Puedo cambiar de vuelo? ¿No puedo cambiar de vuelo? ¿Puedo llamar y cambiar la actividad que tenía para la 1, ponerla para otra hora? Que si puedo replanificarlo. Y si tengo posibles respuestas, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Es decir, estoy haciendo preguntas para que pongas en marcha las alternativas que estás viendo. Pero supongamos que no tienes alternativa. Entonces me voy a la pregunta 6. Adoptando la emoción que estoy experimentando o el sentimiento que estoy experimentando, ¿yo puedo resolver la situación? Si yo me molesto, por ejemplo, yo voy a generar que el vuelo salga a la hora. No va a salir a la hora. Yo voy a llegar tarde igual. Y el que yo esté molesto no va a resolver los problemas. No estoy diciendo con esto que seas conformista, no estoy diciendo con esto que tú no pudieses hacer un reclamo en un momento dado. Pero lo que estoy diciendo con esto es que tú eres el dueño de tus emociones. Es como que tú tengas el control de tus emociones en la mano. Y cuando yo no soy capaz de tener el control de esa emoción en la mano, yo voy a generar que otros sean quienes controlen mis emociones. Entonces, yo puedo preguntarme, si yo adopto esta emoción, ¿yo puedo resolver el problema? Y lo más seguro es que te vas a contestar que no. Ahora, si no tengo alternativas adoptando la emoción que tengo, y ya me estoy dando cuenta que no puedo resolver la situación, ¿cuál es la emoción o la actitud que yo puedo tomar para que esto no me afecte? Y ahora yo decido tomar el control de mi emoción. Eso es lo que se llama gestionar las emociones. Eso es lo que se llama inteligencia emocional. Y me voy a hacer dos preguntas muy importantes. La primera, ¿qué puedo hacer diferente en el futuro si se me presentara una situación similar? Porque lo que estás viviendo ahorita, algo te está enseñando. Lo que pasa es que como lo estás viendo con emoción, no estás viendo el aprendizaje. Y cuando yo empiezo a preguntarme qué puedo hacer diferente en el futuro para que esto no me pase otra vez, probablemente vas a llegar a la conclusión de que ahora puedo tomar vuelos más temprano o alerto de una vez con tiempo de que podemos modificar la reunión. Es decir, comienzo a tener dentro de mi estructura de pensamiento lo que se llama una planificación de contingencia. Porque no siempre las cosas te van a salir como tú quieres. Por eso es que nosotros necesitamos desarrollar lo que se llama la tolerancia. Y la última pregunta es, ¿qué me está mostrando esta situación que yo necesito equilibrar en mí? Esta pregunta es mucho de psicología analítica de Carl Gustav Jung. Probablemente ustedes han escuchado la teoría del espejo. Y en la teoría del espejo, una de las cosas que estudiamos es qué me está mostrando a mí eso que no me gusta del otro o de una situación que probablemente yo también tengo. Y si a mí el hecho de que el vuelo no va a salir a la hora me sacó de mis casillas, probablemente una de las cosas que me está enseñando ese evento es que yo no soy flexible. Es que yo soy muy rígido con mi planificación. Si no es a esa hora, no salgo a cualquier otra hora.
Y resulta que la vida cotidiana nos viene enseñando desde hace mucho tiempo que tengo que cambiar. El mismo coronavirus nos está enseñando la importancia de cambiar, porque él comenzó con una estructura proteica distinta. La cepa tenía una característica distinta. Y esa cepa, al darse cuenta que los seres humanos estamos tomando medidas para cuidarnos y que él podía perecer muy pronto, él tuvo que mutar y convertirse en otras cepas, que son las que estamos viviendo ahora. ¿Qué nos está enseñando? Lo importante de cambiar. Entonces muchas veces lo que estás viviendo te está mostrando algo que necesitas trabajar en ti, y puede ser tu capacidad de ser más flexible, tu capacidad de ser más ágil a la hora de tomar decisiones, a la hora de ejecutar acciones. Y este protocolo, cuando no los aplicamos y se los aplicamos a otra persona, ayuda a centrarlo nuevamente y a sacarlo de esa condición emocional que muchas veces es lo que lo tiene paralizado. Bueno, abrimos el espacio para preguntas y respuestas para ir también ya finalizando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, Meli? Oye, la verdad es que ha sido bien grato todo lo que has desarrollado y de hecho estos pasos para administrar emociones me parecen súper valiosos, por lo que decías inicialmente, que no solamente aplicas para como que dice, autoevaluarte, sino que también es una herramienta interesante para trabajar con grupos de apoyo o grupos de trabajo, equipos de trabajo. Eh, me, Me gusta mucho el planteamiento que haces. Mira, aquí tenemos a Lady. Okay. Definitivamente es la capacidad de adoptar una actitud positiva. Gracias, interesante tema. Correcto, es así. Muy bien. ¿Alguien más? Hemos tenido un buen, como que dice, un buen recorrido porque se han generado pocas dudas. Sí, correcto, correcto. Entonces como que hemos, lograste como que dice establecer la premisa completa y recorrerla. Aquí tenemos a Sandra que nos dice, gracias en general por la presentación. Esta última lámina está genial. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque, o sea, la última lámina con la anterior, ¿no? Porque es como juntar las dos cosas para hacer el ejercicio. Correcto. Aquí te deja saludos Silvia también. Mira, aquí dice Sandra que sí, que efectivamente las dos láminas. Mira, aquí dice María Carolina Quevedo, un saludo a María Carolina Quevedo, nuestra querida María. Saludos. Dice, cuando hablas de la resistencia al cambio, mencionaste razón económica, psicológica y tuvo un bajón de internet y se quedó como que dice en blanco. Entonces, cuando hablas de la resistencia al cambio, es en razón de que, Almer, las razones de la resistencia al cambio. Ok, la resistencia al cambio en el fondo es una percepción que yo tengo de que algo que está pasando es negativo y hay tres posibles causas. Una razón económica, cuando yo creo que ese cambio afecta en negativo mi bolsillo. La razón psicológica, cuando yo siento que eso que es nuevo para mí, yo no tengo las habilidades para poderlo ejecutar. Entonces, bueno, ahora me están diciendo que tengo que dar conferencia por Zoom. Es que yo no estoy utilizando Zoom. Para mí eso además me genera pánico. ¿Cómo yo voy a utilizar Zoom? Claro, porque lo estoy viendo psicológicamente. Creo que yo no tengo la potencialidad o las habilidades para utilizar. Y la última es la razón social. Cuando tengo que convivir con otras personas que probablemente yo no las conozco y desarrollar una interacción con ellos de la cual yo siento que no tengo las mejores habilidades de comunicación. Entonces, eso es una razón de carácter social. Entonces, cuando alguien está en resistencia al cambio, siempre tenemos que explorar en cuál de esas tres, o probablemente pudiese ser mixto, se encuentra. Porque hasta que no identifiquemos en cuál de esas tres se encuentra, no podemos apoyarlo. Excelente, gracias, nos dice María. Almer, tú sabes que yo aquí estaba pensando con respecto a esto, yo pensaba como que dicen la experiencia que hemos visto y cómo hemos visto que las personas se han ido como desarrollando y han ido evolucionando. De hecho, nosotros en la organización tuvimos, el 2020 fue un año como de progreso como
en etapas, ¿no? Entender que estábamos en cuarentena y que estábamos viviendo una pandemia. Después entender que no nos podíamos quedar amarrados allí en la cuarentena, sino que definitivamente tenemos que buscar la forma de modificarnos, cambiar, evolucionar, adaptarnos a este nuevo sistema. Y entonces pasamos por todo este proceso que ha pasado la gran mayoría, el teletrabajo, utilizar nuevas herramientas y todo esto. Pero yo también he visto, y lo hemos vivido directamente, que parte de esa resistencia quizás no obedecía a la parte tecnológica o económica, sino algo paralizante que de alguna forma es el miedo que había o que hay con el tema de la pandemia. Eso ¿dónde lo ubicamos? Porque, por ejemplo, yo lo viví personalmente, o sea, en los primeros meses me dio un ataque de ansiedad porque yo tenía miedo de enfermarme. Entonces, después como que lo fui como internalizando y siempre me decían, bueno, es que llegó el COVID y llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir con él. Entonces, lo que sí vi es que en mi caso y en el caso de otras personas ha sido como más largo el proceso de superar el miedo al tema de la enfermedad. O sea, eso allí es como un espacio particular, ¿no? Sí, Por las características del caso. sí. Fíjate, si lo vemos entre las tres causas de la resistencia al cambio, Uh esa -huh. tiene que ver con el componente psicológico. ¿Ok? Ok, ¿Qué pasa cuando estamos en miedo? Y esto es lo importante de entender las emociones. Cuando nosotros estamos en miedo, tenemos pensamientos fatalistas. Es decir, exacto. comenzamos a darnos argumentos tan duros como que yo no voy a salir porque me voy a morir. Y por supuesto, el miedo, una de sus características es que te paraliza. Por eso es que yo siempre invito a la gente a que no se conecte tanto con las redes sociales ni con los noticieros que permanentemente están bombardeándonos sobre el coronavirus. Porque si además ya tú tienes miedo y te estás conectando solamente con la noticia de cuántos están infectados, de cuántos murieron, de cuánto, de qué pasó en África, etcétera, etcétera, alguien que ya está en miedo y está conectado permanentemente en las redes sociales se va a mantener en condición de pánico por mucho tiempo y no va a poder avanzar al pensamiento transformador que veíamos en la lámina de la etapa del cambio, que es la que te dice, bueno, ¿y qué voy a hacer diferente cuidándome? ¿Qué voy a hacer diferente para poder avanzar en los proyectos de mi vida? Porque yo al final tengo que seguir viviendo y probablemente yo tengo que trabajar porque yo tengo familia y tengo otros intereses personales que quiero desarrollar. Entonces, ojo con el bombardeo permanente que tenemos en las redes sociales. No te estoy diciendo que no te informes. Lo que te estoy diciendo es que administra las redes sociales. Tú eres el que tienes el poder de administrar las redes sociales, no las redes sociales a ti. ¿Ok? Sí, es como establecer un momento para informarse, buscar la información, mantenerse al día y después como desconectarse otra vez y avanzar. Exactamente, Hay que, exactamente. la palabra es la que tú utilizas, administrar ese proceso, porque si no te quedas como en un loop. Mira, Claro. aquí nos dice Luis Contreras, muchas gracias por la información, muy interesante el tema, es nuestra realidad actual. Y la señora García nos dice, exactamente, hay personas que han tenido un excesivo pánico y esto afecta a otros. Nuestra organización nos pasó con una persona que realmente generaba un clima altamente nocivo. Uh -huh. Sí, porque el tema es que esa emoción se replica, ¿no? Claro. Entonces, Acuérdense que las emociones, además de ser biológicas, tienen una característica adicional. Las emociones te pasan una tarjeta de invitación para que te contagies. Cualquier emoción, cualquiera, te pasan una carta de invitación. Si mi jefe está molesto, por ejemplo, él me está pasando una tarjeta de invitación para que yo caiga en la misma emoción. Es mi capacidad de gestionar mis emociones lo que me puede llevar a si entro en el juego o no. Pero si yo tengo dentro del equipo de trabajo a alguien que está en miedo, le está pasando la tarjeta de invitación inconscientemente a todos los que están a su alrededor para que entren en lo mismo. Porque además alguien con un pánico como el que tú acabas de expresar, que una de las audiencias planteó, desarrolla una verborrea de tal nivel que contagia el pánico con facilidad. Porque además, ¿qué es lo único que te va a transmitir? Toda la noticia negativa que hay en el mercado. Toda.
Sí, mira, aquí Joel Lugo nos dice, el miedo es una emoción que es normal. Lo importante es no caer en el extremo, Claro, que sería la situación del pánico. claro, El miedo cuando nos identificamos nos puede servir de mucho para avanzar frente a la incertidumbre que genera la pandemia. claro, claro. Aquí Joel nos habla de utilizarla como quien dice a favor, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es decir, si nosotros no gozáramos del miedo, seguro estaríamos muertos hace mucho tiempo. Porque el miedo es el que te dice, oye, paralízate, no avances en este momento, no tomes tal decisión. ¿Ok? Cuando el miedo se convierte ya en una condición que te pudiésemos hasta definirla como hasta patológica, cuando ya entro en una condición que es como la ansiedad. La ansiedad es totalmente distinta porque el acompañamiento del pensamiento fatalista es más exacerbado. Y por supuesto la persona va a comenzar a desarrollar algunos síntomas adicionales con la ansiedad. Entonces, hay que saber diferenciar cuando estoy en miedo, que bueno, me ayudó a tomar una decisión, pero cuando yo estoy permanentemente en ese pensamiento casi obsesivo y fatalista de que me va a pasar algo, ya tienes que revisarte porque probablemente estás entrando en la etapa de la ansiedad y ahí vas a requerir el apoyo de un especialista que te dé algunas orientaciones técnicas. Sí, nosotros hemos insistido mucho a eso también en los temas sobre todo el tema del manejo de personal, ya cuando hemos retornado a las entidades de trabajo, hay muchas empresas que se quedaron trabajando desde el teletrabajo, pero muchas que se incorporaron. Entonces, todo aquello de manejar un poco el síndrome de la caverna después de haber estado tanto tiempo encerrado y reincorporarse, entonces hemos insistido mucho en eso, en que hace falta, si es necesario, buscar especialistas que nos permitan, como quien dice, volver a iniciar o iniciar en este nuevo contexto que estamos viviendo, ¿no? Correcto, correcto. Definitivamente. ¿Cómo reiniciarnos, pues? Exacto. Como reiniciarnos, pero como con junto con lo adaptado, ¿no? Con la parte nueva. Entonces, Exactamente. ahí hay que hacer como eso, como yo siempre digo, hay que hacerse como un traje nuevo y comenzar. Es correcto, es correcto. Bueno, Almer, definitivamente hoy ha sido un día bien provechoso. Te agradecemos muchísimo este tiempo valioso y esta oportunidad que hemos tenido de compartir con todos los participantes, un tema realmente importante y de aplicación inmediata. Bueno, a los participantes además está decirle que esperamos que nosotros podamos seguir desarrollando este tipo de actividades desde aquí de la organización junto con Almer. Siempre ha trabajado con nosotros, así que estamos pendientes de cualquier cosa que podamos desarrollar de acuerdo a todo este espacio que estamos aquí manejando. Y de igual manera les recordamos que mañana tenemos también nuestras conferencias acostumbradas del laboral. Esta semana vamos a estar hablando un poco del tema de la vacunación y el tema empresarial. El jueves tenemos una revisión de deberes formales en tributario para que estemos listos en cualquier eventualidad, alguna visita del CENIAT. Y bueno, ya prontos a pasarles la programación del mes de mayo, que aparte estamos celebrando porque vamos a estar de aniversario, Almer. Este año la jurisprudencia cumple 39 años y bueno, es nuestro mes aniversario, así que estén muy pendientes por las redes. Recuerden seguirnos en OJT Online por Twitter, en Instagram y Facebook para que estén como quien dice al día de la programación, de las cosas que estamos haciendo y de todo lo que podemos hacerles llegar desde aquí, desde la organización. Qué Bueno, bueno. Almer, entonces toca despedirnos. Gracias a ustedes por también sus mensajes tan buenos aquí en el chat que nos dejaron. Esperamos que esta actividad se repita pronto. Fue un Claro placer. que sí, claro que sí. Un placer. Cuídense mucho. Chao, hasta Chao. luego, feliz día. Luego, feliz día.